Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y aquí acompañándome de ustedes y acompañándolos a vivir la experiencia del sínodo, de la sinodalidad, aunque sea a la distancia, pero estamos aprendiendo muchísimo. Hoy, en el resumen que se presentó a la prensa de la jornada llevada a cabo durante la mañana en la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, pues se nos contó lo que ahí se trató. Hubo temas muy importantes. Se leyeron los informes sobre B1, B2.1 y B2.2. Se compartió la exhortación sobre Santa Teresita del Niño Jesús, una exhortación divina que hay que leer. Es sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ya vamos a platicar de eso en unos minutitos. Luego también celebraron el aniversario de la ordenación episcopal de algunos obispos, subrayaron la calidad de la escucha y la belleza del tiempo que se dan al diálogo, como eran los informes de estas mesas de trabajo, de las jornadas que han dedicado a los temas B2.1 y B2.2, pues subrayaron la calidad de la escucha y la belleza del tiempo que se dan al diálogo, al silencio y al discernimiento. Coinciden en que están aprendiendo la sinodalidad para que en las diócesis de todas las ciudades y naciones se viva la sinodalidad. Se está compartiendo la fraternidad con alegría, y se advirtió que el foco del sínodo es precisamente la sinodalidad. Solo hasta el final el Papa dará las pautas, ¿no? En esa síntesis final que se hará de cómo se vive la sinodalidad, cómo es una iglesia sinodal. Y ahí se dijo, todos somos queridos y queridas como hijos de Dios, tenemos personas marginadas, personas que sufren, y para todos hay espacio en la iglesia. Ahora, estuvo Sheila también del área de comunicación. Lo que dije hasta este momento es de Paolo Ruffini, que fue quien hizo el resumen de los informes presentados durante la mañana. Y Sheila dijo que algunas diócesis y parroquias dieron dieron la explicación de por qué no han vivido la sinodalidad y cómo es que no han podido, en cambio otras sí. Entonces el aprendizaje es interesante para todos. ¿Cómo es que sí se ha podido vivir la sinodalidad en otras diócesis? Hablaron de la diversidad como un cuerpo místico de Cristo. Se reconoce que todos juntos formamos el cuerpo, de esto ya se ha hablado muchísimo. Se habló también de la actividad misionera, el rol de los laicos y de las familias, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, la evangelización en la era digital, la formación continua para laicos y sacerdotes. Sobre el clericalismo, ya no se tuvo que poner tanto énfasis porque ya quedó claro, ¿no? La relación que debe haber de intercambio, de diálogo horizontal como cuerpo místico de Cristo entre todos los bautizados, sin darle mayor autoridad, así como cuando se piensa en una autoridad dominante, impositiva, no, sino que desde Cristo, con Cristo y para Cristo se dialoga. Se habló sobre el rol de las mujeres, pero ya no tanto como rol tal cual como sus funciones y su rol, sino como parte del cuerpo místico de Cristo con los dones que han recibido del Espíritu Santo, de la inclusión, el diaconado de las mujeres. Y sobre esto se advirtió que apenas se está haciendo todavía un discernimiento. O sea, el tema todavía no está cerrado. En esta presentación a la prensa estuvo el reverendo Bimal Tirimana, profesor de teología moral, y se manifestó optimista. Dijo que antes tenía miedo de que hubiera brecha entre la teoría de lo que es la sinodalidad y la práctica. Y la buena noticia es que la gracia se está manifestando. La sinodalidad se ve cuando se desarrolla, cuando existe. Entonces se puede estudiar previamente, se puede entender
teóricamente, pero solamente se comprende a la perfección cuando existe, cuando se realiza como ahora, que gracias a la oración constante, las conversaciones en el Espíritu de Dios, es clarísimo el proceso que se está viviendo en la iglesia y que están todos muy contentos. Que la teología del Concilio Vaticano II se está viviendo así, en este camino sinodal, que está basado en dos principios fundamentales, el pueblo de Dios y el bautismo. Entonces están cardenales, obispos, laicos y muchas laicas, y no se ve una iglesia piramidal, sino una iglesia sinodal que vincula los textos fundamentales del Concilio Vaticano II. Entonces, Sor Patricia Murray, nombrada para la comisión de síntesis, también estuvo en el resumen de hoy para con la prensa. Destacó la toma de decisiones poniendo a Jesús al centro y escuchando a todos. Dice que las congregaciones religiosas están viviendo felices la sinodalidad con toda la iglesia, a modo de coparticipación y misión a partir de nuestro bautismo, llevando la buena noticia a donde vamos, tomando en cuenta a los excluidos. Y dice que se ve con claridad que todos tenemos que crear espacios de escucha y acompañamiento como bautizados y con una muy buena formación en el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Reflexiones conjuntas se están haciendo en un crisol de perspectivas. Y esto, dice, permite llevar a sus corazones, a cada uno de los participantes llevan a sus corazones todas las ideas y voces de diferentes culturas y contextos, para ir al meollo de cada cuestión y volver desde una óptica más profunda con el Espíritu Santo, más allá de roles y funciones. Se van al fondo, al bautismo de todos, al cuerpo místico de Cristo, a la presencia de la iglesia en el mundo. ¿Cuál es su misión como iglesia? Y esto, dijo, nos ayuda a trascender intereses personales sin quedar estancados en ningún tema concreto y específico. Vamos como iglesia en conjunto. Cada uno hace oración antes de participar. Y esto ayuda muchísimo, dijo, y pues lo dijo muy contenta, que vale la pena hacer oración antes de participar y hablar y compartir las mesas de diálogo. Dijo que las mujeres están participando mucho como relatoras y moderadoras. Monseñor Sneck, sobre la exhortación apostólica inspirada en Santa Teresita del Niño Jesús, dijo que puso énfasis en dos puntos, que Teresa de Lisieux intenta salvar a las almas, ella buscaba el bien de los demás y que eso es fundamental, que esto es algo que todos debemos tomar en cuenta, porque no se trata de qué quiero para mí, sino de alegrarme al ser parte del cuerpo místico de Cristo y buscar el bien de las almas. Entonces, la alegría es la alegría de Dios en nosotros. Al sínodo se reunieron personas que quieren a los demás, dijo, que él dedicó la noche a leer la exhortación apostólica, que la estuvo meditando y que pues comprendió y se dio cuenta y celebró en su corazón que en el sínodo están reunidas personas que quieren a los demás. Dijo que el caminito de Santa Teresita es un camino de misión, de gente que ayuda a los demás. Dijo que a propósito de esto, uno de los ponentes en la jornada de hoy, en la mañana, había dicho que la misión es una oportunidad de liberar a los demás, de llevar la salvación a los demás, a todos, porque todos son seres humanos, hijos de Dios. Y luego también puso énfasis en la anécdota que cuenta esta exhortación apostólica inspirada en Santa Teresita del Niño Jesús, sobre la experiencia de Teresita en la Pascua de 1896, que tuvo una noche de prueba contra la fe muy fuerte, una oscuridad, una noche terrible. Y que tuvo que ver con la realidad del ateísmo, que a fines de los 1800 tuvo una etapa de oro con las ideas de Marx y Engels. Y este sínodo, dijo, puede ayudar, puede iluminar contra el vacío de la nada, las noches, la oscuridad, las tinieblas del tercer milenio.
Entonces, la sinodalidad en la iglesia va a dar como fruto también esa luz para recuperar el sentido de la vida de todos los seres humanos, que todos sientan nuevamente la comunión y el amor. Todos los dolores se abordan de forma muy equilibrada, dijo también Monseñor Zdenek. Luego, se preguntó mucho a la prensa, hubo 2 o 3 personas que insistían, ¿no? No obstante que ya sobre el tema de las personas homosexuales, parejas del mismo sexo, que han pedido la bendición, o sobre las mujeres que quieren ser sacerdotisas, estos temas, ¿no? Que en realidad no son prioritarios para la iglesia como iglesia, porque el tema central es eso, la iglesia como iglesia sinodal, donde caben todos. Entonces es una iglesia donde todos somos queridos y queridas como hijos de Dios. En esta iglesia hay personas marginadas, personas que sufren, y para todos hay espacio en la iglesia. Todos y todas están incluidos e incluidas. Es un esfuerzo para que nadie quede excluido, sin aislar y enfocarse en un solo tema, sino estar abiertos a todos como seres humanos. El objetivo es crear una cultura de encuentro mediante la sinodalidad, pero es una conversión radical para toda la iglesia. La inclusión es el tema que está de fondo y en el que de manera natural y espontánea, una vez entendiendo a Dios y su palabra, pues se resuelven todos los temas. Entonces, también sobre las heridas a nivel individual y colectivo, pues sí, claro que se han encarado, son cuestiones que llaman a comprender el duelo y las heridas de la gente. Y la liturgia es la que nos va a ayudar a curar estas heridas y a liberar estas heridas. Todos los dolores se abordan de forma muy equilibrada, todos los temas. Hay representantes de Asia y de África que hablaron del colonialismo y las secuelas de dolor que esto provoca, de los daños causados en sus países. Y como sínodo, pues está teniendo un corazón abierto a todos los problemas de este mundo. Entonces, como ven, son tantos los problemas que se está hablando de los migrantes, se está hablando de los pobres, de los desempleados, de las familias rotas, de los niños abandonados, bueno, de tantas cosas tan dolorosas, que allí la respuesta es una iglesia sinodal donde cada bautizado se siente responsable de su tarea y misión con base en el Evangelio y la tradición de la iglesia. Es una iglesia apostólica, misionera. Entonces, entonces, ya que la gente, la prensa insistía mucho en eso, hubo respuestas más contundentes, pero muy inteligentes. El reverendo Tirimana dijo: las respuestas están basadas en la revelación divina y la tradición apostólica. Esto no es algo que inventó Papa Francisco. La sinodalidad está arraigada en la revelación divina. Algunos encaran temas específicos, pero en general se habla en forma sinodal por encima de perspectivas particulares. Estamos en comunión con Cristo. Como personas creyentes arraigadas en la tradición católica, las bases del sínodo están sentadas y las otras cosas deben abordarse desde esta base del Evangelio. Se trata de arrojar luz en la iglesia sinodal y desde la iglesia sinodal. La cultura sinodal es una cultura de escucha e inclusión. Sor Patricia Murray dijo que la revelación y la tradición son las bases sobre las que se está trabajando. Se trata de entrar en una escuela de formación. Todos están aprendiendo a ser sinodales. Uno de los aspectos clave es aprender a ser plenamente libre. Es decir, que se dejan a un lado las inclinaciones particulares y se entra en un proceso de comunión de personas con Cristo. Para eso se necesita oración, estudio y comprender cómo se va vertebrando el ser de cada uno como miembro sinodal. Es un poco salir de sí, o mucho salir de sí, de los intereses propios, y dejar que el Espíritu Santo se mueva, que el soplo del Espíritu Santo ayude a superar nuestras heridas particulares por el amor de Dios. Y con esto, pues cada uno de los participantes y cada cristiano
estudia, hace oración, recibe acompañamiento y en esos procesos vamos aprendiendo el valor de la formación para emprender un camino. Si no, no se logra comprender el llamado universal de Dios a la plenitud de nuestra vida espiritual, psicológica y emocional. Estamos llamados a ser humanos plenos, sanos y libres. Monseñor, el que nos dio el testimonio de su experiencia con la exhortación apostólica, Zdenek, él dijo que sobre estas preguntas insistentes de la prensa, sobre temas concretos de homosexualidad y el rol de las mujeres y mujeres sacerdotisas y bendición de parejas del mismo sexo. Él dijo, en los círculos todos hablan de lo que quieren y se puede decir lo que sea y todos pueden decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no estamos en camino de tomar decisiones puntuales sobre temas concretos, sino hablando propiamente de la sinodalidad. Esto significa que la iglesia está abierta para todos y todas. La iglesia es madre y maestra. Ruffini dijo que se habla sobre la base de los hechos de los apóstoles, el evangelio, la tradición de la iglesia, la formación, la relación entre ministerio ordenado y no ordenado, sobre el clericalismo que no debe ser autoritario ni dominante, sino en diálogo constante y en comunión con Cristo a partir del bautismo con todos, los pobres. Les hablo de los pobres, el colonialismo que dejó como legado las heridas, problemas como migración, periferias, y que el tema en el que tanto insisten muchos, ¿no? La comunidad LGTB y todo eso, que no es un tema de los más importantes, porque se está hablando de la vida sinodal en la iglesia, una iglesia acogedora, que da testimonio del evangelio. Todos los fieles y creyentes en Cristo que quieran participar de la iglesia sinodal serán obviamente acogedores y sanadores y liberadores, ¿no? En nombre de Cristo. Y no en soledad, sino en comunión con el cuerpo místico de Cristo, como parte del cuerpo místico de Cristo. Esto es natural, ¿no? Todos tenemos heridas y todos tenemos debilidades y tenemos tendencias a unas cosas o a otras. Dicen, todos pecamos, pero cada quien peca de diferente manera, ¿no? Todos pensamos diferente también, ¿no? Tenemos nuestras propias ideas o hemos abrazado las ideas de unos ciertos colectivos sociales y políticos. Y entonces cuestionamos a la iglesia respecto de nuestra postura política o ideológica, pero aquí es otra cosa. La iglesia sinodal es el cuerpo místico de Cristo en dinamismo, en una experiencia viva de diálogo y escucha, abierta a recibir a todos los que se sientan necesitados de luz, de salud, de paz, de una vida plena, armoniosa, ¿no? Donde la escucha de la palabra de Dios sana nuestras heridas, nos libera y nos hace alcanzar la plenitud. Entonces, pues sí, es como un poco necio seguir insistiendo y forzando y coaccionando a los participantes a que respondan a algo que no está fuera de lugar. ¿Se entiende? Está fuera de lugar totalmente. Aquí el tema central es la sinodalidad. Y en la sinodalidad se entiende que todo mundo cabe para recibir en conjunto la palabra de Dios, la luz del Espíritu Santo, caminar juntos hacia el amor de Dios, hacia la comunión plena con Cristo. Entonces, miren, vamos a ver si rescatamos algunas palabras de Teresita del Niño Jesús que están contenidas acá en este documento hermoso que es la exhortación apostólica sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Teresita del Niño Jesús es una santita preciosa. Ella nació en Francia, en Lisieux,
Y ella, fíjense, se llama Teresita del Niño Jesús porque decía que ella no alcanzaba llegar a los talones a Teresa de Ávila y entró a la orden de los carmelitas, ¿no? De Teresa de Ávila. Entonces, Teresita del Niño Jesús es reconocida como doctora de la Iglesia Católica. Yo no sabía que también se llamaba de la Santa Faz. Es que cuando entran al convento se cambian de nombre. No sé si todavía lo hacen, pero entonces sí lo hacían. Ella nació el 2 de enero de 1873. Entonces, al entrar al convento, quiso llamarse Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, pero en diminutivo, Teresita del Niño Jesús. Entonces, solamente vivió 24 años. Y es doctora de la iglesia porque dijo cosas preciosas, preciosas. Su nombre destaca la palabra niño Jesús y ella en diminutivo porque manifiesta el misterio de la encarnación y de la Santa Faz, que se refiere al rostro de Cristo que se entrega hasta el fin en la cruz. Entonces, de lo que se está tratando es a ver, permítanme que voy a, ya no sé ni en qué iba, oigan. Ay, bueno, es que tuve que bajar a recibir una cosa. Bueno, entonces, Teresita del Niño Jesús era hermana de varias monjitas del Carmelo y se metió ahí al Carmelo y tenía una espiritualidad muy linda, muy linda. Por ejemplo, hay aquí algunas palabritas de ella. En el cielo desearé lo mismo que deseo ahora en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. Y ella había entrado al Carmelo para salvar almas. Ella compartía el amor misericordioso del Padre por el Hijo pecador y del buen pastor por la oveja perdida, lejana, herida. De hecho, tuvo un amigo, un conocido, que a ella le preocupaba muchísimo, que era una persona que había cometido delitos o crímenes incluso muy graves, y por él rezaba y él se convirtió al final de su vida. Aquí también está contado en esta exhortación, ¿eh? Entonces, Teresita del Niño Jesús descubre que entiende perfectamente que Dios es amor y lo que ella quiere es ser eso, amor, amor, ser el amor. A ver, ¿dónde lo encuentro? Espérenme, espérenme. Caminito de la confianza y del amor. Uno de los descubrimientos más importantes de Teresita para el bien de todo el pueblo de Dios es su caminito, el caminito de la confianza y del amor, también conocido como el caminito de la infancia espiritual. Todos pueden seguirlo en cualquier estado de vida, en cada momento de la existencia. Es el camino que el Padre Celestial revela a los pequeños, a los humildes. Teresita relató el descubrimiento del caminito en la historia de un alma. Es la historia que ella nos cuenta sobre sí misma y su proceso espiritual, su vida y proceso espiritual. Y también este libro incluye sus cartas a los amigos y a los sacerdotes y a las personas con las que tenía contacto. A pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Y usa la imagen del ascensor, del elevador. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. No necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Pequeña quiere decir incapaz de confiar en sí misma, aunque firmemente segura en la potencia amorosa de los brazos del Señor. Este es el dulce camino del amor. Esto es muy importante porque es el camino de la verdadera alegría, donde todos podemos entrar. Frente a una idea
pelagiana de santidad, individualista y elitista, mucho más ascética que mística, que pone énfasis principal en el esfuerzo humano, Teresita subraya siempre la primacía de la acción de Dios y de su gracia. No tenemos mérito, todo lo ha hecho Dios. Su amor hacia mí me atrae, ¿no? Y mi respuesta a Él es dejarme llevar por su amor, dejarme envolver por su amor, contagiar de su amor, vivir su amor. Todo es voluntad de Dios, gracia de Dios. Y así llega a decir, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Solo Él, conformándose con mis debilidades, mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Entonces, más allá de todo mérito, este modo de pensar no contrasta con la tradicional enseñanza católica sobre el crecimiento de la gracia, es decir, que justificados gratuitamente por la gracia santificante, somos transformados y capacitados para cooperar con nuestras buenas acciones en un camino de crecimiento en la santidad. Claro, primero es la gracia y luego con esa gracia nos convertimos y entonces somos mejores personas y nos vamos acercando a la santidad, a la bondad preciosa de Jesús que se manifiesta a través de nosotros. De este modo, no somos elevados de tal manera que podemos tener reales méritos, ninguno, sino que es la gracia recibida anticipadamente la que nos transforma. Teresita, sin embargo, prefiere destacar el primado de la acción divina e invitar a la confianza plena, mirando el amor de Cristo que se nos ha dado hasta el fin. En el fondo, su enseñanza es que dado que no podemos tener certeza alguna mirándonos a nosotros mismos, tampoco podemos tener certeza de poseer méritos propios. Entonces, no es posible confiar en estos esfuerzos o cumplimientos. El catecismo ha querido citar las palabras de Santa Teresita cuando dice al Señor, compareceré delante de ti con las manos vacías, para expresar que los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Es que quien se conoce a sí mismo no tiene manera de autoengañarse y ocultar sus tonterías, sus debilidades, sus pecados, sus incapacidades. Entonces, la virtud es solo Dios. Él es la virtud. El amor de Dios es la virtud. Y nosotros receptores de esas virtudes. Y dice Teresita, si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola se perdería, ninguna sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono en sus brazos y gratitud. Es muy fácil, ¿no? A mí me encanta el camino de Teresita y es un camino que no dudo que lo haya recibido también de Agustín, ¿no? Claro, ella hizo sus contemplaciones personales y era muy jovencita cuando entró al convento, pero coincide con San Agustín en que el camino de Agustín es fuera mérito, todo es gracia, y de lo que se trata es de dedicarse a amar a Dios. ¿Quieres ser feliz ahora? Ama a Dios ahora, ahorita. Vive la experiencia de estar en comunión con Dios, en el amor de Dios, confiando en Él plenamente, en su amor hacia ti. Eso te hace bueno, porque querrás conservar lo que has recibido. Te hace justo, prudente, templado, porque te sientes colmado. Y es lo mismo que Teresita propone. Sin mérito, sin esfuerzo, sin autoflagelarse, sin mortificación, porque la vida de por sí duele, más bien confiando en Dios y amando a Dios, eres capaz de vivir cualquier sacrificio por amor a Dios, pero sacrificios que te pide la vida y no a todos nos pide lo mismo, a cada quien le pide algo diferente, pero Dios nos da la gracia a cada uno de poder vivir. Entonces, la confianza que Teresita promueve
no debe entenderse solo en referencia a la propia santificación y salvación. Tiene un sentido integral que abraza la totalidad de la existencia concreta y se aplica a nuestra vida entera, donde muchas veces nos abruman los temores, el deseo de seguridades humanas, la necesidad de tener todo bajo nuestro control. Y aquí es donde aparece la invitación del abandono. La confianza plena, que se vuelve abandono en el amor, nos libera de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro, de los temores que quitan la paz. En sus últimos días, Teresita insistía en esto. Los que corremos por el camino del amor, creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso es falta de confianza. Aquí también coincide con San Agustín, que dijo, no sé cuál va a ser nuestro futuro o qué vamos a encontrar en el camino, pero sí sabemos que en Cristo vamos, ¿no? Sabemos que Cristo es el camino, que en Él estamos y que Él es nuestra meta. Sí sabemos a qué patria llegaremos, aunque no sabemos lo que nos vaya pasando en el camino. Ahora, un fuego en medio de la noche, aquí es donde cuenta que en la Pascua de 1896, ella sintió, pues esto, el horror del ateísmo moderno como sistema filosófico e ideológico. Cuando escribió que Jesús había permitido que su alma se viese invadida por las más densas tinieblas. Estaba indicando la oscuridad del ateísmo y el rechazo de la fe cristiana. En unión con Jesús, que recibió en sí toda la oscuridad del pecado del mundo cuando aceptó beber el cáliz de la pasión, Teresita percibió en esa noche tenebrosa la desesperación, el vacío de la nada. Pero la oscuridad no puede extinguir la luz. Ella ha sido conquistada por aquel que ha venido al mundo como luz. El relato de Teresita manifiesta el carácter heroico de su fe, su victoria en el combate espiritual frente a las tentaciones más fuertes. Pero al vivir esa experiencia se siente hermana de los ateos y sentada como Jesús a la mesa con los pecadores. Entonces intercede por ellos mientras renueva continuamente su acto de fe, siempre en comunión amorosa con el Señor. Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra, para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Qué bello. Entonces, bueno, tiene una firmísima esperanza. Léanlo, por favor, qué hermosura. Teresita del Niño Jesús es muy dulce. La historia de un alma es un testimonio de caridad, donde Teresita nos ofrece un comentario sobre el mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús tiene sed de esta respuesta a su amor. De hecho, no vacila en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir dame de beber, lo que estaba pidiendo el creador del universo era amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor. Y luego habla del cantar de los cantares. Reconoce que Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Contemplando a Jesús en su agonía, ella le dice, me has visto, me has visto. Esa relación personalísima con Dios nos transforma, no cabe duda, ¿eh? Dice, cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Está describiendo la conversión de María Magdalena. María Magdalena se siente llamada por ese amor misericordioso de Jesús, se atreve a acercarse a él.
y vive esa experiencia de ser perdonada. Y no solo perdonada, sino recibir junto con el perdón los favores de su intimidad divina hasta elevarla a las cumbres más altas de la contemplación. Qué bello, ¿no? Ese es el amor de Dios. Y entonces por eso cuando la prensa insiste en preguntar cosas que descarrilan, ¿no? Que descarrilan respecto del tema central, que es la experiencia sinodal de la escucha, el diálogo, la oración, la contemplación, la recepción continua de la gracia del Espíritu Santo para la experiencia cristiana y el cumplimiento de nuestra misión como iglesia, en comunión con toda la iglesia. Es decir, vivir esta eh, conversión eclesial de parte de toda la iglesia, una conversión al Espíritu de Dios. Dice, al final de la historia de un alma, Teresita nos regaló su ofrenda como víctima de holocausto al amor misericordioso de Dios. Cuando ella se entregó en plenitud a la acción del Espíritu, recibió sin estridencias ni signos vistosos la sobreabundancia del agua viva, los ríos, o mejor, los océanos de la gracia que han venido a inundar mi alma. Así lo dice ella en Historia de un alma. Es la vida mística que, aún privada de fenómenos extraordinarios, se propone a todos los fieles como experiencia diaria de amor. Amar es darlo todo, darse incluso a sí mismo. Precioso. Teresita heredó de Santa Teresa de Ávila un gran amor a la iglesia y pudo llegar a lo hondo de este misterio. Lo vemos en su descubrimiento del corazón de la iglesia, en una larga oración a Jesús, escrita el 8 de septiembre de 1896, sexto aniversario de su profesión religiosa. Santa Teresita confió al Señor que se sentía animada por un inmenso deseo, por una pasión por el Evangelio y que ninguna vocación por sí sola podía satisfacer. Y entonces busca su lugar en la iglesia en el capítulo 12 y 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el video anterior yo di mal la cita, dije Corintios 2, del 12 al 26 o algo así, pero no. Es la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, del 12 al 26, donde vemos el cuerpo místico de Cristo, o todo el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y luego el capítulo 13, que habla del amor. Entonces, Teresita profundizó y contempló ambos capítulos de la misma carta, primera carta de San Pablo a los Corintios. Y ahí fue donde ella descubrió el valor del cuerpo místico de Cristo y cómo dice, comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí mismo todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación es el amor. Bellísimo. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Y su sueño sería hecho realidad. Así ella lo siente, así mi sueño se verá hecho realidad. Si estará ahí latiendo con Cristo en el mismo corazón. Entonces, no es el corazón de una iglesia triunfalista, dice Papa Francisco en esta exhortación, inspirada en Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Es el corazón de una iglesia amante, humilde y misericordiosa, no triunfalista. Teresita nunca se pone por encima de los demás, sino en el último lugar con el Hijo de Dios que por nosotros se convirtió en siervo y se humilló,
haciéndose obediente hasta la muerte en una cruz. Tal descubrimiento del corazón de la Iglesia es también una luz para nosotros hoy, dice Papa Francisco, para no escandalizarnos por los límites y debilidades de la institución eclesiástica, marcada por oscuridades y pecados, y entrar en su corazón ardiente de amor, que se encendió en Pentecostés gracias al don del Espíritu Santo. Es ese corazón cuyo fuego se aviva más aún con cada uno de nuestros actos de caridad. Yo seré el amor. Esta es la opción radical de Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Su síntesis definitiva, su identidad espiritual más personal. Y ella dijo también que cuando ella muriera seguiría trabajando desde el cielo. Pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pienso en todo el bien que podré hacer después de la muerte. Dios no me daría este deseo de hacer el bien en la tierra después de mi muerte si no quisiera hacerlo realidad. Y será como una lluvia de rosas. Entonces, Teresita, pues es una santita que acompaña a todos los misioneros, porque ella tenía un corazón misionero, un corazón bellísimo y le atraía muchísimo la vida de los misioneros. Y soñaba y deseaba que desde el cielo podría acompañarlos. Estaba inundada de amor, estallaba de amor. Pero en esa complementariedad ella quería acompañar misioneros en el corazón, corazón a corazón. A ver, precisamente el aporte específico que nos regala Teresita como santa y como doctora de la Iglesia no es analítico como podría ser, por ejemplo, el de Santo Tomás de Aquino. Su aporte es más bien sintético porque su genialidad consiste en llevarnos al centro, a lo que es esencial, a lo que es indispensable. Ella con sus palabras y con su propio proceso personal muestra que si bien todas las enseñanzas y normas de la Iglesia tienen su importancia, su valor, su luz, algunas son más urgentes y más estructurantes para la vida cristiana. Ahí es donde Teresita puso la mirada y el corazón. Como teólogos, moralistas, pensadores de la espiritualidad, como pastores y como creyentes, cada uno en su propio ámbito, todavía necesitamos recoger esta intuición genial de Teresita y sacar las consecuencias teóricas y prácticas, doctrinales y pastorales, personales y comunitarias. Se precisan audacia y libertad interior para poder hacerlo. Algunas veces, advierte Papa Francisco en esta exhortación apostólica, de Santa Teresita se citan solo expresiones secundarias o se mencionan cuestiones que ella puede tener en común con cualquier otro santo. Se desvía la mirada, ¿no? Se habla de la oración, el sacrificio, la piedad eucarística y tantos otros hermosos testimonios, pero que no es lo esencial en ella, ¿no? Y entonces podríamos privarnos de lo más específico del regalo que ella hizo a la Iglesia, olvidando que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Por lo tanto, para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Y esto vale más para Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, por tratarse de una doctora de la síntesis. La pequeña grandeza. En un momento en que prevalecen las necesidades más superficiales, ella es testimonio de la radicalidad evangélica. En un tiempo de individualismo, ella nos hace descubrir el valor del amor que se vuelve intercesión. En un momento en el que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, ella señala el camino de la pequeñez. En un tiempo en el que se descarta a muchos seres humanos, ella nos enseña la belleza de cuidar, de hacerse cargo del otro.
En un momento de complicaciones, ella puede ayudarnos a redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza y el abandono, superando una lógica legalista y eticista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio. Es un tiempo de repliegues y de cerrazones. Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio. Ay, qué lindo. Y termina con una oración a Teresita que desde el cielo trabaja en la tierra. Querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas, ayúdanos a confiar siempre, como tú lo hiciste, en el gran amor que Dios nos tiene, para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén. Y esta exhortación fue dada en Roma, en San Juan de Letrán, el 15 de octubre, en memoria de Santa Teresa de Ávila, del año 2023, 11º del pontificado de Papa Francisco. Y es muy lindo porque habla también de comunión, ¿no? El 15 de octubre se celebra a Santa Teresa de Ávila. Es la reformadora de los carmelitas, ¿no? Y, sin embargo, la exhortación apostólica es sobre Teresita del Niño Jesús, la otra santita. Esta es española, Teresa de Ávila, la otra es francesa. Y esta exhortación es como un regalo para Teresa de Ávila, que nos dejó como legado a un montón de gente santa y buena que aprendió a amar. Y una de ellas es Teresita del Niño Jesús, también carmelita, de la orden que fundó Santa Teresa de Ávila, de los Carmelitas Descalzos, y Teresita, pues, nos deja también muchas enseñanzas como doctora de la Iglesia, y este es como un regalo en el día de la celebración de Teresa de Ávila, reconociendo los regalos espirituales de su aprendiz, ¿no? Teresita del Niño Jesús. Bueno, pues yo les invito a que lean esa exhortación completita, pero para que la entiendan mejor, lean La historia de un alma. Es un libro divino, divino, divino. Lo van a tener de cabecera, lo van a disfrutar, les va a suavizar la dureza del corazón, se va a romper. Si está helado, su corazón se va a calentar. Si es como una piedra, se va a ablandar. Es hermosa la espiritualidad de Teresita del Niño Jesús. Y en el mundo urge la ternura, ya lo he dicho muchísimas veces, urge, a todos nos urge la ternura. Así que, pues disfruten y gracias al Papa Francisco por esta exhortación apostólica. Yo me llamo Teresita del Niño Jesús, a propósito, no Teresa de Jesús. Mi santo se celebra el 1 de octubre, Teresita del Niño Jesús, y es por Teresita de Lisieux, porque mi abuelita era la mamá de mi papá, muy devota de Teresita del Niño Jesús. Y mi papi venía sentado en lugar de venir de cabeza. Y mi abuelita se encomendó a la intercesión de Teresita del Niño Jesús. Y mi papá nació sentado y nació muy bien, excelentemente bien, maravillosamente bien, gloria a Dios. Pero entonces la idea era que la promesa de mi abuelita era que si era niña le iba a poner Teresita del Niño Jesús. Si era niño le iba a decir que a su primera hija le ponga Teresita del Niño Jesús. Y a mí me tocó ser la primera hija de ese niño que nació sentado, o de pie, mejor dicho, nació de pie. Y que gracias a Dios sigue entre nosotros y es mi gran maestro, mi papá adorado. Bueno, pues saludos desde aquí a mi abuelita, de estar feliz de que el Papa haya hecho esta exhortación apostólica y que llegue a todo mundo esta dulzura que nos hace descansar un poco en ese esfuerzo ascético, ¿no? Programado por minutos al día, de actividades piadosas, ¿no? Sino dejarnos conmover por el amor de Jesús y amándolo, resulta que gratuitamente, por la gracia de Dios, de amar a Dios, porque es una gracia amar a Dios, pues hacemos lo que Dios nos pide y lo hacemos
con amor, con alegría, con fortaleza, con prudencia, templanza y justicia, sin esforzarnos, sin mérito, solamente movidos por el amor. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.